Con nosotros la diputada Claudia Hervas de la Alianza Popular. Diputada, le agradezco mucho por este contacto. A ver, ¿qué se conoce desde la Asamblea Legislativa de este crédito que va a llegar desde el Fondo Monetario Internacional, toda vez que en realidad es simplemente un anuncio, como todo lo que ha venido haciendo el gobierno, no es todavía una realidad, no es una comunicación oficial? Pero, ¿qué se conoce? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo llegará esta inyección económica al país? Buenos días, César. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en Santa Cruz y del país. Un gusto saludarles. Bueno, fíjate que no sabemos nada, realmente nada. Así como se ha enterado la población por una conferencia de prensa del ministro de Economía, no nos hemos enterado nada. Y esto es preocupante porque la situación económica del país está grave. La gente está viendo impactos negativos en su bolsillo ya. Y frente a eso no hay un plan, solo tenemos acciones estatales improvisadas y ahora nos quieren vender otra vez la ilusión o el humo con un acuerdo del FMI, pero que nos dicen que nos va a salvar. Entonces, ¿nos va a salvar? Es la pregunta, ¿no? Y no sabemos nada de ese acuerdo y lo que tenemos es solamente unas declaraciones del ministro de Economía el día de ayer y del ministro Lupo el día lunes, ¿no? Entonces dice que va a ser un acuerdo que nos va a salvar, pero sin embargo hay que tener en cuenta que siempre existen reglas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional siempre tiene condicionamientos. No es verdad que es un acuerdo sin condiciones, de acuerdo a un plan de gobierno. Primero quiero empezar por lo último. ¿Cuál plan de gobierno? Si ni siquiera el gobierno cumple sus promesas electorales. Y segundo, sin condiciones, por favor, señores, no tenemos que mentir a la población. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque el FMI tiene un reglamento. Y aquí te pone condicionamientos de política macroeconómica, ¿no? Donde realmente además te prohíben asumir gastos que estén fuera de lo programado y acordado en este acuerdo, ¿no? Entonces aquí lo que quiero hablar, si me permite, César, es, por ejemplo, qué ha pasado con los últimos acuerdos que se han firmado en América Latina. Estamos hablando de Ecuador, de Argentina, de El Salvador y de Honduras, ¿no? Estos acuerdos han existido recientemente y las condiciones más usuales que han sido. La primera tiene que ver con la política cambiaria y monetaria. Ya lo estamos viendo, el tipo de cambio flexible, que el ministro de Economía Espinosa dijo que era un sinceramiento, y ha sido un sinceramiento que está trayendo un montón de problemas en la compra de lotes, en Santa Cruz, por ejemplo, el tema de los materiales de construcción, el tema del ladrillo, cuánto ha subido eso, el tema de las tasas, de las tarifas de los servicios públicos, ¿qué va a pasar con eso? El otro tema tiene que ver, por ejemplo, con la liberación total o parcial de las tasas de interés en los bancos. ¿Qué significa esto? Para que se pueda entender mejor, que de repente pueden liberar los intereses de los créditos que tenemos en vivienda, en producción, los intereses que tenemos en créditos de consumo, donde los bancos van a determinar cuál va a ser el porcentaje. Y además, también te dicen que no puedes tener emisiones de dinero excesivas para que cubrir un déficit. O sea que eso de que el FMI nos va a salvar porque va a inyectar dólares en el país y va a bajar el dólar y van a haber dólares a libre disponibilidad es mentira. Porque los 2.800 millones que van a ser desembolsados en varios momentos van a ser desembolsados de acuerdo también a evaluaciones trimestrales y semestrales. Y esa platita que nos va a dar el FMI va a ser para las reservas internacionales, para crear en Bolivia un Estado que tenga otra vez confianza en el mercado internacional. Esa plata se tiene que quedar guardada en el Banco Central para que podamos utilizarla en caso de que exista una catástrofe económica, que haya un impasse tan terrible en el país que recién se puede utilizar. Esta es solamente una de las primeras condiciones y te he hablado de tres cosas. La segunda es con la política fiscal. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque van a recortar el gasto corriente, van a seguramente bajar los subsidios, particularmente de combustibles. Todos sabemos que la gasolina está a 6.96 hasta fin de año. ¿Qué va a pasar en enero de 2007?
de 2027 tiene que volver a subir la gasolina. Y eso también va a significar que van a subir las tarifas de electricidad. Eso tiene también que ver con que tienen que tener un sistema de recaudación de impuestos mejorado o aumentar la base tributaria. ¿Qué quiere decir esto? O que van a haber más personas que van a pagar más impuestos, o que van a subir los impuestos. Y finalmente tiene que ver con reformas estructurales de mediano y largo plazo, que tiene que ver básicamente con que el Banco Central tiene que dejar de ser caja chica del gobierno de turno. Lo que criticaron del gobierno del MAS, ellos también lo están haciendo en este momento, y tienen que tener una sostenibilidad en el sistema de pensiones. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener platita para pagar a tus jubilados. Hay esa platita. El otro día hemos aprobado un bono de 500 millones de dólares del BID, donde supuestamente son para esto, para protección social, pero no tenemos una política clara de protección social. Y en este caso nos hemos prestado plata para cubrir algo que el Estado tiene que ver qué hacer. Y bueno, lo que estamos hablando básicamente es que el FMI empieza a tener una intervención en tu política nacional, en tus cuentas fiscales, y que se instala además dentro de tu Banco Central físicamente para empezar a controlar cómo vas a usar la platita que te está dando, ¿no? Entonces, esto implica cambios importantes en estos temas que van a afectar al bolsillo de la gente. Entonces, aquí nos tiene que decir el ministro, y en especial el gobierno de Rodrigo Paz, que está acostumbrado a callarse, a no decir nada, es cuánto tiempo va a durar este acuerdo, si es un acuerdo de libre, no es libre, es un acuerdo donde te prestan la platita inmediatamente, que es como un acuerdo express, que es hasta de un año, o es un acuerdo que va a durar entre 3 a 4 años, que ya es un acuerdo un poco más largo, ¿no? Entonces, ahí nos tienen que avisar qué está pasando, porque el FMI básicamente es un prestamista que hace esta intromisión en tu política nacional, y donde básicamente te da ciertos condicionamientos que son recetas liberales, y no sabemos, como te decía, si es un acuerdo stand-by de 18 meses o es un acuerdo más sostenido de 3 o 4 años. Entonces es muy preocupante. Una vez más, en la Asamblea Legislativa Plurinacional no sabemos absolutamente nada, ni la coma ni la carátula del acuerdo, como tampoco sabemos nada de sus famosas 12 leyes que nos vienen anunciando. Y bueno, estamos hablando de que otra vez la población va a pagar la crisis, y no así los más ricos, los agroindustriales, los bancos, que deberían ser también otras formas de buscar recursos para el Estado, César. Diputada, a ver, yo he estado escuchando ayer a muchos asambleístas allá en La Paz que decían que no había otra, que había que recurrir nomás al FMI y bueno, habría que aceptar las condiciones. ¿Esto es tan así? ¿No tenemos otra que recibir esta plata callados y sin ver qué es lo que puede ocasionar? Mira, César, realmente creo que hay que tomar en cuenta que el FMI, para poner un poquito de contexto del Fondo Monetario, este ha sido creado en 1944, cuando la guerra estaba finalizando, la Segunda Guerra Mundial, y Bolivia se adhiere el 27 de diciembre de 1945 a este banco. Este banco tiene una característica: es un banco de última instancia en el mundo. Quiere decir que cuando un país, un estado está totalmente quebrado, va a acudir a este banco, que es el único que te va a prestar plata porque has perdido totalmente la confianza en otras instancias o con otros países, ¿no? Y eso es cuando ya existe una falta de divisa. En ese sentido, se convierte en un prestamista totalmente estricto, que, como te decía, si no cumples todos los condicionamientos, inclusive hasta te puede cortar el desembolso de recursos, ¿no? Lo único que quiere es acompañar estas situaciones de crisis, de desbalance, para que puedas gastar en lo que tienes que gastar sin salirte del marco. Por eso esto no es para gasto corriente, no es para inversión pública, no es para inyectar dólares en el mercado, y siempre creen que el FMI es la única instancia. Nosotros, en nuestra propuesta de gobierno como Alianza Popular, teníamos otras formas de llevar la crisis, por ejemplo, acudir al Banco de los BRICS, acudir también al Banco de la China,
y ver otro tipo de formas donde sea más equilibrada el pago de la crisis y no así desangrar el bolsillo de la población, ¿no? Con este tipo de condicionamientos que son bastante estrictos, aunque yo no quiero satanizar al FMI, pero evidentemente es una receta liberal la que te dan, donde las personas empiezan a hacer números y no historias, César. Diputada, yo le agradezco muchísimo por esta comunicación. Bueno, estaremos pendientes a ver qué información sale respecto a este tema. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ti, César, y que sea una buena jornada y vamos viendo que ojalá de verdad nos dejen de mentir y nos empiecen a contar qué es lo que está sucediendo en el país y por qué no nos están avisando nada en la Asamblea Legislativa, que es la que, por cierto, por Constitución tiene que aprobar este acuerdo. Muchas gracias, César, y buenos días. Muchísimas gracias. Ahí está.